Un soldado regresó a casa y compró una vieja granja por solo $1. Pero en el momento en que entró, se quedó helado, sin palabras, cuando una niña apareció y lo llamó papá. Él nunca había tenido un hijo. Su esposa se había ido y no había dejado ninguna nota, ninguna explicación. Sin embargo, esta pequeña niña vivía sola en la casa cubierta de polvo, aferrada a un oso de peluche andrajoso, y sosteniendo un certificado de nacimiento con su nombre. ¿Qué había pasado durante todos los años que estuvo fuera? ¿Y quién había estado ocultando una verdad tan devastadora? El viento de finales de verano soplaba sobre el campo de heno quemado, trayendo consigo el aroma de la tierra, la madera podrida y una nostalgia silenciosa y dolorosa. Ethan Callahan, de 45 años, estaba sentado en su vieja camioneta, con las manos apretadas fuertemente en el volante, mientras la luz del crepúsculo se derramaba por el parabrisas. Un vacío se extendía desde su pecho por cada parte de su ser, un tipo de hueco que solo la guerra, la pérdida y 8 años de exilio podían dejar atrás. Una vez lo tuvo todo: un hogar, una esposa a la que amaba hasta los huesos, Caroline, y el sueño de un futuro simple y pacífico. Pero todo se había convertido en cenizas después de esa llamada telefónica, la que le informó que Caroline había muerto en un accidente, pocos días después de que él fuera desplegado. No había llegado a casa a tiempo, ni para escuchar sus últimas palabras, ni para aferrarse a la pieza más pequeña de la vida que habían construido. 8 años después, Ethan había regresado. Sin familia, sin una dirección a la que enviar sus recuerdos. Solo un par de manos callosas y una frágil esperanza de encontrar un pedazo de tierra donde pudiera pasar el resto de sus días en paz. Y entonces, quizás por el destino, se encontró en el pequeño pueblo de Havenwood, donde en una oficina de bienes raíces junto a la carretera, un nombre extraño llamó su atención: la Granja Carter. El señor Granger, el agente delgado de cabello plateado, deslizó un grueso archivo sobre el escritorio hacia él. Encima había un contrato claramente marcado: precio de transferencia, 1. Ethan frunció el ceño. ¿$1? Esta granja todavía tiene tierra, una casa. ¿Nadie ha verificado el precio? Granger sonrió con una tensión apenas disimulada. El propietario anterior quiere que su nombre desaparezca de los registros lo más rápido posible. Nadie lo está disputando y nadie quiere involucrarse. No hay necesidad de una notarización pública. Solo firme y ponga la fecha. Si la toma, es suya. ¿Por qué tanta prisa?, presionó Ethan. ¿Quién es, él o ella? El heredero legal que no quiere conservarla, respondió Granger, sus ojos parpadeando con algo que ocultó rápidamente. Señor Callahan, a veces las cosas que la gente deja atrás, las deja por una razón que nunca quieren volver a tocar. Ethan no preguntó más, en parte, porque no quería escarbar en la historia privada de otra persona, pero sobre todo, porque él mismo buscaba un lugar donde nadie le preguntara por la suya. Un pedazo de tierra lo suficientemente amplio como para que el dolor se desvaneciera silenciosamente con el tiempo. $1, sin condiciones. Ethan firmó. Su camioneta se desvió de la carretera principal, siguiendo un antiguo camino empedrado que serpenteaba a través de un bosquecillo de álamos desgastados y doblados por el viento. El cielo de la tarde estaba bañado en oro cuando la casa de madera de 3 habitaciones apareció a la vista, silenciosa, como si también estuviera suspirando. El musgo se aferraba a las tejas del techo, las hojas secas cubrían el porche, y los marcos de las ventanas llevaban las manchas del tiempo. Se decía que la granja había estado abandonada durante casi 4 años. Ethan apagó el motor. El silencio lo envolvió todo. Solo el suave susurro del viento a través del techo de hojalata rompía la quietud. Respiró hondo el aroma de la hierba silvestre y la tierra húmeda, su mano rozando la puerta de madera deformada. Un leve crujido sonó cuando se abrió. Sin embargo, lo que lo recibió no fue la ruina completa que había imaginado.
Una ola de aire mohoso salió, mezclada con el olor a ceniza y madera que no se había quemado hacía mucho tiempo. La luz de una pequeña ventana se colaba a través del polvo, cayendo sobre la chimenea. Las cenizas en su interior todavía estaban tibias. Sobre la mesa de madera había un vaso, con solo unas pocas gotas en el fondo. La ventana trasera estaba ligeramente entreabierta. Imposible. Ethan se congeló. Alguien estaba aquí, o acababa de estar. Entró. Sus botas resonaron pesadamente contra las tablas podridas del suelo. Una corriente de aire repentina entró desde la parte trasera de la casa, haciendo sonar la puerta de la cocina. Se giró, examinando la vieja cocina, donde la última luz del día se filtraba a través de una salida del porche trasero. Y entonces la vio. Una niña pequeña estaba sentada sola en los escalones de madera traseros. Pequeña, quieta, como una sombra silenciosa. El viento de otoño jugaba con su enredado cabello castaño, envolviéndose alrededor de su delgada figura como si no quisiera soltarla. En sus brazos sostenía un oso de peluche desgastado y raído, aferrado con tanta fuerza que su forma estaba distorsionada. Tenía la cabeza gacha, pero sus ojos oscuros y brillantes nunca lo abandonaron. Ethan se quedó inmóvil. El aire entre ellos se tensó, casi hasta el punto de romperse. Lentamente, la niña levantó la cabeza. Su mirada se encontró con la de él, una conexión sin palabras que transmitía tanto miedo como algo más profundo, un frágil hilo de confianza. Y entonces habló, tan suavemente que fue casi un susurro y una súplica a la vez. «Señor, usted es mi papá, ¿verdad?» Las palabras cortaron una parte de la memoria de Ethan que pensaba que había enterrado profundamente. Todo dentro de él se detuvo. El viento cesó, el latido de su corazón tropezó. ¿Papá? Eso era imposible. Nunca había tenido un hijo. Caroline, la mujer que más había amado, llevaba años muerta. Nunca había mencionado un bebé, nunca había dejado una sola nota. Entonces, ¿quién era esta niña y por qué estaba aquí, en un lugar tan vacío que parecía olvidado? ¿Lo estaba llamando papá? Ese susurro, ¿eres mi papá?, atravesó la mente de Ethan como un picahielo, dejándolo congelado en su sitio. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. En los 8 años transcurridos, había aprendido a endurecerse contra la muerte y el caos. Pero esta visión de una niña delgada con ojos llenos de lágrimas, llamándolo papá en una casa abandonada, destrozó cada capa de armadura que había construido. No podía mantener la calma. ¿Cuál es tu nombre?», tartamudeó Ethan, su voz seca. No se arrodilló de inmediato. En cambio, se mantuvo rígido, manteniendo la distancia, los ojos de un exsoldado recorriendo la habitación en busca de cualquier otro adulto, cualquier explicación. La niña se encogió aún más en el umbral de la puerta, con sus grandes ojos fijos en él. Lily Grace. Lily Grace, repitió Ethan, sintiendo una extraña y vaga familiaridad con el segundo nombre, Grace. El mismo que el de su difunta esposa, Caroline Grace. «¿Dónde está tu mamá? ¿Por qué estás aquí sola?». Su voz se aceleró, teñida de miedo y rabia ante lo absurdo de la situación. Lily bajó la mirada. Sus pequeños hombros temblaban. «Mamá se fue», susurró, como si hablar en voz baja pudiera hacer la pérdida menos real. «La señorita Mara dijo que debía quedarme aquí y estar callada, para no molestar a nadie». Ethan comenzó a preguntar más, pero algo en los ojos de Lily lo detuvo. Un recuerdo fugaz y roto. Pequeño, pero lo suficientemente agudo como para hacerle doler el pecho. Apretó con más fuerza el oso de peluche andrajoso entre sus manos, con los labios apretados. Luego, de repente, soltó. Cuando mamá siguió durmiendo, me senté a su lado durante mucho tiempo. Esperé a que abriera los ojos de nuevo, pero nunca lo hizo. Su voz se quebró. Una pequeña mano levantó instintivamente el oso de peluche,
para cubrir la mitad de su rostro, como si ocultara el miedo que ningún niño debería tener que soportar. Ethan sintió que se le cerraba la garganta. «No puedes quedarte aquí sola, Lily», dijo en voz baja pero firme, sacando su teléfono. «Y voy a llamar a la policía. Te ayudarán a encontrar un lugar seguro». «No». El grito de Lily fue agudo por el pánico. Sus ojos se abrieron de par en par, inundados de terror. «¡No llames! La señorita Mara se enojará. Me llevará a otro lugar. Mamá me dijo que me quedara aquí y esperara a que papá viniera». Esa frase golpeó a Ethan como una bofetada. Miró a los ojos de Lily y, por primera vez, vio más que miedo. Había una fe desesperada allí, la fe de que su padre volvería, aunque nadie le hubiera dicho nunca que ese padre era real. Una fría ola de furia se apoderó de Ethan. Esto no era solo negligencia, era manipulación. Era la explotación de la frágil confianza de una niña. Guardó su teléfono en el bolsillo, forzando su voz a un tono más bajo. «Está bien, no llamaré a nadie. Pero, ¿cuánto tiempo has estado aquí?» «No recuerdo. Desde que mamá siguió durmiendo. La señorita Mara me trajo aquí», dijo Lily, su voz apenas un aliento. «No voy a la escuela. Solo aprendí a leer con los libros de mamá. Sé cómo hacer fuego y cocinar gachas aguadas», añadió, casi como un pequeño y lamentable alarde, tratando de demostrar que era buena, que había sobrevivido, exactamente como la señorita Mara le había dicho que hiciera. Ethan se quedó quieto por un largo momento. Luego entró con ella. La cocina estaba manchada de humo, la sala de estar llena de polvo. Pero en un rincón, junto a la chimenea, había un pequeño espacio despejado con una manta gastada extendida y unos pocos libros amarillentos, cuidadosamente apilados. Era el pequeño reino de Lily, un mundo que había construido para sí misma en una casa que el resto del mundo ya había olvidado. Se acercó a la gastada mesa de madera, donde un fajo de papeles estaba atado con un hilo de plata descolorido. Estaba a punto de tocarlo cuando Lily se estremeció. «¡No! No toques las cosas de mi mamá. La señorita Mara me regañará si las ensucio». Esa frase lo confirmó una vez más. La mujer llamada Mara no solo la había descuidado, sino que había plantado el miedo en lo más profundo de la mente de la niña. Esa noche, Ethan sacó una barra de proteínas y una botella de agua de su mochila. Lily lo miró como si acabara de realizar un milagro, y luego comió lentamente, saboreando cada bocado, una mezcla de gratitud y cautela en sus ojos. Cuando cayó la noche, encontró otra manta en el viejo armario. La extendió y le dijo a Lily que durmiera en su pequeño y limpio rincón. Lily se acostó, aferrando su oso de peluche gastado a su pecho. A la luz de la luna que se filtraba por el cristal empañado, su joven rostro era claramente visible. Piel pálida, párpados caídos por el agotamiento. Sin embargo, sus labios todavía murmuraban algo. Ethan se sentó con la espalda contra la pared, inquieto, no porque estuviera cansado, sino porque esa pequeña pregunta todavía resonaba en su mente, como el viento a través del bosque nocturno. «Papá, te quedarás, ¿verdad?» No era una pregunta que exigiera una respuesta, pero para Ethan era una llamada de auxilio, un grito de ayuda enterrado. Y supo que no podía irse, no hasta que se descubriera la verdad y se hiciera justicia por la niña con ojos que se parecían tanto a los de su difunta esposa. La primera luz de la mañana finalmente se coló por el sucio cristal de la ventana, empujando una pequeña parte de la inquietante oscuridad que había dejado la noche anterior. Ethan no había dormido en toda la noche. La imagen de Lily aferrada a su oso de peluche, su susurro, «Te quedarás, ¿verdad?», y el miedo en su voz cada vez que mencionaba a la señorita Mara, seguían repitiéndose en su mente. Cuando amaneció, Ethan salió silenciosamente de la habitación, dejando a Lily todavía profundamente dormida. Comenzó a limpiar, no solo porque quería restaurar esta casa deteriorada, sino porque necesitaba una respuesta. ¿Quién era esta niña y por qué estaba aquí sola?
El rincón junto a la chimenea era el único lugar con algo de calor. Una manta vieja, algunos libros infantiles gastados y una pequeña mochila de lona. El mundo entero de Lily parecía caber allí. Se arrodilló, levantó la mochila y la abrió. Dentro había un juego de ropa raída, unos trozos de pan duro y un viejo libro encuadernado en cuero. Ethan hojeó las páginas, y de repente, de entre ellas, una hoja de papel doblada en 4, amarillenta por el tiempo, se deslizó y cayó al suelo. Se congeló. Sus ojos leyeron cada línea lentamente, pero su corazón sintió como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. Nombre: Lily Grace Callahan. Fecha de nacimiento: 26 de octubre de 2001. Madre: Caroline M. Callahan. Padre: Ethan J. Callahan. No hubo tiempo para pensar, ninguna forma de controlarlo. El papel se le escapó de las manos. Ethan cayó de rodillas. Un sonido ahogado escapó de su pecho, no fuerte, pero suficiente para hacer temblar todo su cuerpo. Apoyó ambas manos en el suelo, inclinándose hacia adelante como si lo hubieran golpeado en el pecho. ¡No! ¡No! ¡No puede ser!, gritó las palabras en su mente, pero las lágrimas ya habían comenzado a caer. Recogió el papel de nuevo. Su mano temblaba mientras lo agarraba con fuerza. Lo leyó una y otra vez, y otra vez. Con cada lectura, la verdad se grababa más profundamente. Caroline había estado embarazada, sola, y él, el padre de la niña, nunca lo había sabido. ¡Oh, Dios! Lily, eres mi hija. Las palabras fueron apenas más que un susurro, pero se quebraron con sus lágrimas, espesas de dolor, amargura y un sufrimiento demasiado profundo para nombrarlo. Los largos días en el campo de batalla volvieron a su mente. Las cartas que envió y que nunca fueron respondidas. Las noches solitarias preguntándose por qué Caroline había cortado todo contacto. Ahora lo sabía. Alguien le había robado la oportunidad de ser padre. Le había robado los primeros años de su pequeña. Unos pasos suaves sonaron detrás de él. Lily. La niña entró de puntillas. Sus ojos somnolientos fijos en Ethan, el hombre sentado en el suelo, desplomado, con lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro. «Papá, ¿por qué lloras?» Ethan levantó la vista, su mirada húmeda pero firme. Ya no se escondía, no podía. Extendió la mano y la acercó. «Lily, eres mi hija. Soy tu verdadero padre». Ella parpadeó, un destello de confusión cruzando su rostro. Luego asintió suavemente. «Lo sé. Pero la señorita Mara dijo que eres un hombre malo. Dijo que no amabas a mi mamá, por eso te fuiste». Ethan la abrazó, de verdad, por primera vez como lo haría un padre. Su pecho se apretó justo en ese momento en que un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Rápidamente, guardó el certificado de nacimiento de nuevo en el libro y se puso de pie. Una mujer mayor con cabello plateado y una figura menuda estaba en el porche, sosteniendo una canasta de pan recién horneado. Era la señora Lucy, la vecina que Lily había mencionado una vez. Sus ojos estudiaron a Ethan como si tratara de ubicarlo. «Buenos días», dijo la señora Lucy, su voz teñida de curiosidad y un toque de cautela. «Soy Lucy, la vecina. Vi una luz encendida y pensé en pasar a ver». Miró a Lily, que se asomaba por detrás de la pierna de Ethan, y luego de nuevo a él. «¿Quién es usted?» Pensé que ella estaba aquí sola. Ethan respiró hondo. «Soy Ethan Callahan. Acabo de comprar esta granja. Dudo». Luego miró a Lily, una decisión cruzando su mente. «Y esta niña dice que es mi hija». Los ojos de la señora Lucy se abrieron de par en par, y luego una chispa se encendió en ellos. «Callahan, así que eres tú», exclamó, su voz quebrándose por la emoción. Dejando la canasta, rebuscó en el bolsillo de su abrigo y sacó una fotografía gastada y amarillenta. Caroline, pobre chica, guardaba esto como un tesoro. Dijo que si alguna vez llegaba el día en que regresaras,
debía dártela. En la mano de la señora Lucy había un retrato del suave cabello negro de Caroline, una sonrisa gentil. Pero lo que dejó a Ethan helado fue la imagen tenue y borrosa en la esquina inferior, la manita de un niño y parte del cuerpo de un bebé dormido. Era una foto de Caroline y su hija. ¿Caroline vivió aquí?, preguntó Ethan, su voz espesa. La señora Lucy asintió con tristeza. Sí, ella y la pequeña vivieron aquí durante años, desde que desapareciste. Caroline estaba muy enferma desde que te fuiste. Entonces, un día, apareció una joven llamada Mara. La veía aquí a menudo, rondando a Caroline todo el día. ¿Y entonces qué?, presionó Ethan, sintiendo un ardor en el estómago. Y entonces Caroline falleció, dijo la señora Lucy en voz baja. Después de eso, nunca volví a ver a esa chica Mara. Se desvaneció. Solo Lily se quedó, completamente sola. La casa fue abandonada, nadie vino a ver cómo estaba. Miró a Lily, que escuchaba atentamente, con los ojos nublados por la tristeza. A veces le pasaba comida, pero no podía hacer mucho. Mara era aterradora. Incluso amenazó con enviar a Lily a un orfanato si alguien interfería. Como soldado, Ethan sabía que confiar en el instinto no era difícil, pero necesitaba hechos claros y duros. Si lo que la señora Lucy decía era cierto, descubriría la verdad y haría justicia por Caroline y Lily. La mirada de la señora Lucy, cargada de cosas no dichas, se sintió como un silencioso empujón de aliento. Todo lo que se desarrollaba ante él parecía un sueño. Y lo que descubrió a continuación no fue nada menos que una pesadilla. Esa tarde, después de que la señora Lucy se fuera, Ethan se quedó junto a la ventana durante mucho tiempo, mirando el campo árido detrás de la granja. La hierba salvaje se mecía con el viento, como la respiración cansada de una tierra olvidada durante mucho tiempo. En su mano sostenía el certificado de nacimiento, con los bordes gastados y la letra desigual. Padre, Ethan J. Callahan. Al caer la tarde, el cielo estaba nublado. Nubes oscuras se acumulaban, anunciando una lluvia de otoño en camino. Ethan y Lily se sentaron en el porche, cada uno en una vieja silla de madera. Miró a su hija, una niña con el pelo largo y ligeramente enredado, ojeras bajo los ojos y manos pequeñas agarrando el borde de la silla. Ethan apoyó las manos en las rodillas, inclinándose ligeramente hacia adelante. Lily, quiero preguntarte algunas cosas. Si no quieres hablar, está bien, pero si estás lista, te escucharé. La niña lo miró. No había miedo en sus ojos, solo un toque de vacilación. Luego asintió levemente. ¿Cuánto tiempo has estado viviendo aquí sola?, preguntó Ethan, manteniendo su voz suave. Lily bajó la mirada, jugueteando ligeramente con el dobladillo de su camisa. Desde que mamá se fue. Tía Mara me dijo que tenía que ser buena y quedarme dentro de la casa. Dijo que estaba ocupada, que no siempre podía vigilarme. A veces se quedaba, pero otras veces se iba por días. Cuando eso pasaba, tenía que encender el fuego yo misma, comer pan seco o cocinar gachas si todavía quedaba arroz. ¿Qué quieres decir con eso? Ethan vaciló. Mamá tosió durante mucho tiempo. Luego ya no pudo hablar. Ese día llovía muy fuerte, y tía Mara dijo que la llevaría al hospital. Pero no mucho después, volvió sola. Dijo que mamá no lo había logrado. No me dejó ir al hospital ni al funeral. Solo me dijo que mamá se había ido muy lejos. Ethan apretó la mano que descansaba sobre su rodilla. Un escalofrío le recorrió la espalda. Forzó su voz para mantener la calma. ¿Has visto a alguien más además de tía Mara? ¿Alguien visitó? ¿Vecinos, maestros, un médico? Lily negó con la cabeza. Nadie. Me dijo que no saliera. Si alguien preguntaba, debía decir que no tenía familia. Tenía miedo de que me llevaran. Entonces, ¿quién te enseñó a leer, a escribir, a encender el fuego? La niña sonrió débilmente, una sonrisa a la vez orgullosa y triste.
Leí los libros de mamá, tenía muchísimos, y a encender el fuego aprendí de un libro de cocina. Una vez me quemé, pero no se lo dije a la señorita Mara. Odia cuando estropeo las cosas. Ethan se quedó en silencio. Cada respuesta de Lily era como una pequeña y afilada cuchilla que lo cortaba pieza por pieza. Cada detalle era una acusación de negligencia, de aislamiento, del robo de una infancia. Tragó saliva. Lily, ¿por qué pensabas que ya no estaba vivo? Porque la señorita Mara lo dijo. Me dijo que te habías ido para siempre. Mamá solía decir que eras un buen hombre, pero la señorita Mara decía que mamá era débil, y que tú también. Dijo que la gente buena no puede sobrevivir en este mundo. Lily vaciló. Luego, como si recordara algo, entró corriendo a la caja de madera debajo de su cama, la que Ethan aún no había tocado. Sacó un sobre viejo y amarillento y se lo entregó. Una vez vi a mamá llorando mientras sostenía esto, pero lo escondió rápidamente cuando entró la señorita Mara. Más tarde, lo encontré debajo de la estantería. Nunca me atreví a abrirlo. Léelo tú. Las manos de Ethan temblaron al abrir la carta. La letra era de Caroline, dirigida a él, con fecha de exactamente un mes antes de su muerte. Ethan, si estás vivo y encuentras esta carta, es posible que yo ya me haya ido. No sé qué pasó con las cartas que te envié, pero creo que nunca te llegaron. Escribí al ejército, a tus viejos amigos. Nadie respondió. Pero nunca creí que me hubieras abandonado. Estoy débil ahora y Lily es todavía tan pequeña. Le pedí ayuda a Mara porque no hay otra familia cerca. Pero estoy preocupada, muy preocupada. Siempre dice cosas que me asustan. No estoy segura de haber hecho lo correcto. Si vuelves, por favor, encuentra a nuestra pequeña. Por favor, no la dejes sola. Ethan dejó la carta sobre la mesa. Una ráfaga de viento barrió el porche, levantando el borde del papel como un suspiro del pasado. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era firme. No estuve allí cuando tu mamá me necesitó, pero a partir de ahora, nadie volverá a hacerte daño. Dentro del viejo teléfono que Lily guardaba para escuchar el pronóstico del tiempo, crepitó el tono de batería baja. Ethan lo recogió y vio que solo había un número guardado en los contactos. Señorita Marta. El silencio se apoderó del porche. Ethan miró la pantalla tenue y parpadeante. Una pregunta surgió en su mente, ya incontenible. ¿Por qué Mara le haría esto a su amiga y a una niña de apenas 9 años? A la mañana siguiente, Lily estaba sentada en la mesa de la cocina, saboreando felizmente un tazón de avena que Ethan le había preparado. Su pequeño rostro había perdido gran parte de su aspecto demacrado, reemplazado ahora por un toque de color saludable. Ethan, después de una larga noche hablando con la señora Lucy y procesando la impactante información que había descubierto, estaba en el porche barriendo, tratando de calmarse antes de comenzar su plan para buscar justicia. Mientras barría la capa de hojas secas, un elegante SUV negro se detuvo frente a la puerta. El vehículo parecía completamente fuera de lugar contra el telón de fondo de la vieja y desgastada granja. La puerta del coche se abrió y salió una mujer. Iba vestida con un elegante traje de negocios, su cabello cuidadosamente recogido en un moño alto, una sonrisa radiante, casi impecable, en sus labios. Era una sonrisa grácil, su mirada aguda hábilmente enmascarada por una apariencia de amabilidad. Era Mara Vincent. En la cocina, Lily se congeló a medio bocado. Sus ojos se abrieron de par en par, el tazón en sus manos temblando ligeramente. Un destello de miedo cruzó su joven rostro. Dejó la cuchara lentamente, se deslizó de la silla y se apretó contra la pared, con los ojos fijos en la figura que se acercaba. Al atardecer, el viento de otoño soplaba a través de los viejos sicomoros. El cielo gris contenía una tormenta que aún no había estallado. El sonido de un motor llegó desde el camino de tierra de adelante. Ethan levantó la cabeza de la escoba que había estado usando para barrer el porche.
Un lujoso SUV plateado cruzó el patio abierto, derrapando antes de detenerse bruscamente. La puerta del coche se abrió de golpe. Salió una mujer, su cabello rubio oscuro capturando la tenue luz. Un abrigo largo de color caramelo caía sobre sus hombros. Sus tacones altos se hundieron en el barro sin dudarlo. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Ethan, todo rastro de movimiento en su rostro pareció detenerse. ¿Ethan? Mara Vincent se quedó helada, como si no pudiera creer lo que veía. ¿Eres realmente tú? Su voz se elevó ligeramente y luego bajó rápidamente, como si estuviera tratando de estabilizarse. Ethan no dijo nada. Sus manos permanecieron en el mango de la escoba, su mirada fija en cada pequeño movimiento de ella, desde la forma en que sus dedos apretaban su bolso hasta el sutil trago que la delataba. Acababa de darse cuenta de que podría estar en desventaja. Mara dio unos pasos hacia adelante. Sus ojos nunca se apartaron de los de él. Yo escuché que alguien compró la granja. No pensé, nunca imaginé que serías tú. Una leve sonrisa cruzó sus labios, pero sus ojos no sonreían con ella. ¿Cuándo? ¿Cuándo regresaste? Nadie por aquí escuchó nada en ese entonces. Pensé que tú... Se interrumpió, como si no pudiera pronunciar la palabra muerto. Ethan seguía sin responder. Su silencio incomodó a Mara. Se encogió ligeramente de hombros, tratando de recuperar el ritmo. Dios mío, han pasado tantos años. No has cambiado mucho, sigues siendo tú. Ofreció una leve sonrisa, con las manos entrelazadas frente a ella. Luego, de repente, miró por encima de él, sus ojos posándose en Lily, que estaba de pie en silencio en un rincón del porche. Ethan vio a la niña estremecerse, retrocediendo ligeramente. Mara suavizó instantáneamente su tono, dulce como la miel. ¿Lily? Ella todavía está aquí. Dio un paso adelante, inclinándose un poco. Hola, Lily. Te he extrañado mucho. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos, ¿verdad? Lily no respondió. Dio medio paso hacia atrás, agarrándose con fuerza a la camisa de Ethan. Ethan se agachó, apoyando una mano en el hombro de su hija. Su voz era suave pero firme. Ha estado viviendo aquí sola todo este tiempo. Mara apretó los labios. Por un breve momento, una pequeña grieta apareció en su expresión. Luego soltó una pequeña risa. Oh, eso. Pasé un par de veces, solo para ver cómo estaba, pero no quería entrometerme. Supuse que alguien de los servicios sociales vendría, se encargaría de ello y, ya sabes, no tenía derechos legales. Solo intenté ayudar a Caroline en aquel entonces, a conservar la granja para ella cuando falleció tan repentinamente. ¿Es eso cierto? Interrumpió Ethan, sus ojos fijos en los de ella. Mara vaciló. Luego cambió rápidamente de tono. Sigues siendo tan agudo como siempre, pero Ethan, yo solo quería lo mejor. Caroline confiaba en mí. ¿Y qué hiciste después de que ella muriera? Preguntó Ethan sin rodeos, sin desvíos. Un destello de culpa cruzó el rostro de Mara. Yo estaba desconsolada. Tuve que hacer todo lo que pude para evitar que el banco se quedara con la granja. No sabía si tenías a alguien a quien pudiera contactar. Y luego escuché que los papeles de Caroline no estaban claros. Sin un heredero legal, yo solo traté de mantener este lugar seguro. ¿Dejando a una niña vivir sola? La voz de Ethan se volvió grave. Mara se puso rígida. Miró a Lily, luego de nuevo a él con una mirada vacilante. Ella es diferente. No habla con nadie. Lo intenté, Ethan, pero tengo mis límites. No soy su madre. Durante unos segundos, el aire se quedó en silencio, roto solo por el viento que silbaba a través del porche y los latidos en el pecho de Ethan. ¿Y ahora para qué has vuelto?, preguntó, su tono tranquilo, pero su mirada afilada como una cuchilla. Mara sonrió, esta vez con un toque más de sinceridad.
porque escuché que alguien compró este lugar. Puse mucho esfuerzo en mantenerlo, y quiero saber quién es el comprador. Tengo derecho a preocuparme por eso, ¿no? Ethan no respondió. Simplemente tomó la mano de Lily, acercándola un poco más a su lado. Mara retrocedió con un elegante encogimiento de hombros. De cualquier manera, es bueno verte con vida. Y si necesitas algo, papeles viejos, registros, todavía los tengo. Podríamos trabajar juntos. Se dio la vuelta para irse, pero esta vez, sus pasos carecían de la confianza con la que había llegado. Sabía que Ethan no era un hombre fácil de manipular. Cuando el SUV desapareció detrás de los árboles, Ethan finalmente se agachó, apretando suavemente el hombro de Lily. Estoy aquí ahora. No tienes que tener miedo nunca más. La niña no dijo nada, solo asintió levemente. Después de que Mara se fue, Lily tembló en los brazos de Ethan y susurró: «Papá, le tengo miedo». Cuando una niña de 9 años le tiene tanto miedo a una mujer, puedes estar seguro de que hay verdades dolorosas esperando ser descubiertas. Unos días después del tenso encuentro con Mara, la atmósfera en la vieja granja comenzó a cambiar. Bajo el cuidado paciente de Ethan, Lily comenzó a sonreír más. Ya no se sobresaltaba con el sonido de una puerta al abrirse, ni se encogía en un rincón por miedo. Sin embargo, en esos ojos claros e inocentes, Ethan todavía podía ver cicatrices que no se podían ocultar. A veces, la niña se quedaba mirando hacia el patio trasero, donde el viejo columpio se mecía con el viento, como si recordara algo que le habían arrebatado. Ethan sabía que si quería hacer lo correcto por su hija, tenía que descubrir la verdad sobre la sospechosa muerte de Caroline y el testamento que había colocado a Mara como única heredera. Esa tarde, mientras Lily dormía profundamente bajo el roble, Ethan condujo hasta el ayuntamiento de Havenwood. El lugar era viejo, impregnado del olor a papel envejecido, pero escondido entre esas pilas de archivos, podría haber algo que cambiara su futuro y el de su hija. La mujer detrás del mostrador era Ruth Delgado, una empleada administrativa de toda la vida. Cuando Ethan mencionó el nombre de Caroline Callahan, se quedó helada. Un destello de vacilación pasó por sus ojos. Falleció hace unos años. Déjeme revisar. Ruth abrió un viejo cajón de metal y sacó un grueso archivo. Dentro había una copia notariada del testamento, el certificado de defunción y una lista de transferencia de propiedad. El testamento oficial nombra a Mara Vincent como la única beneficiaria de todos los bienes, incluida la granja, dijo con cuidado. Ethan tomó el archivo. Sus ojos se posaron en una firma familiar: Caroline M. Callahan. Y justo encima, donde debería haber leído cónyuge, Ethan J. Callahan, había un espacio en blanco, crudo y frío. Sin nombre, sin nota, como si nunca hubiera existido. Apretó los puños, obligándose a mantener la compostura. ¿Dónde está el original?, preguntó Ethan. Está almacenado por separado en la sala de registros seguros, respondió Ruth. Pero esta es la copia escaneada. La procesé yo misma cuando Caroline la presentó. Ethan miró el escaneo, y entonces, su corazón se hundió. Dentro estaba el primer borrador, lleno de tachaduras, especialmente sobre su propio nombre, Ethan Callahan, una vez escrito como heredero secundario y luego tachado. Sus manos temblaron, sus ojos fijos en esa marca de tinta, como si lo estuviera arrastrando de vuelta al pasado. Caroline, susurró como una confesión. Intentaste proteger a nuestra hija hasta el final. La señora Ruth bajó la voz, se inclinó hacia él y susurró. Cuando Caroline vino a presentar los papeles, se veía tan pálida. Sus manos temblaban. Mara se mantuvo a su lado, presionándola una y otra vez. Todavía recuerdo que Caroline escribió mal su propio nombre 2 veces, como si no estuviera lo suficientemente lúcida para entender lo que estaba haciendo. Luego sacó una delgada pila de papeles.
el viejo borrador con algunas firmas tachadas y corregidas torpemente. Nadie me dio permiso para guardar esto, pero me he sentido inquieta por ello desde ese día. Ethan tomó el borrador. La tinta estaba borrosa, su nombre tachado y reemplazado por un espacio en blanco. Esto no era solo un documento que había sido alterado, era una herida que había sido encubierta. «Gracias», dijo, sus ojos brillando con determinación. Al salir del ayuntamiento, Ethan no fue directamente a casa. Condujo directamente a la oficina del abogado Marcus Dean, un viejo amigo de uno de sus camaradas y también veterano. La oficina era pequeña y discreta, sus estantes llenos de archivos y carpetas. Marcus era un hombre que no malgastaba palabras. Simplemente escuchó. Y cuando Ethan le entregó tanto el borrador como la copia oficial, Marcus levantó la vista. Sus ojos se volvieron fríos. «Esto», dijo Marcus, señalando la firma. «No fue firmado voluntariamente. Los trazos del bolígrafo son demasiado tensos, y el borrador muestra claramente que el nombre del heredero fue alterado. Tienes suficiente aquí para iniciar una investigación legal seria». Ethan no dijo nada. Simplemente asintió. «Necesitamos obtener un análisis de escritura, verificar el estado de salud de Caroline en el momento de la firma y reunir pruebas de que la pequeña Lily fue abandonada». Marcus le apretó la mano con firmeza. «Lucharé a tu lado, no por la propiedad, sino por la niña. Y por una madre que dejó este mundo en silencio». Por primera vez en años, Ethan sintió que ya no estaba solo. Le esperaba una batalla, pero esta vez sabía que no estaba luchando solo por la justicia. Estaba luchando por ser un padre en todos los sentidos de la palabra. No muy lejos del pueblo de Havenwood, Mara Vincent estaba sentada en su estudio privado, un espacio cerrado y meticulosamente ordenado, tan pulcro que parecía casi desprovisto de emoción. Cada objeto, cada carpeta en los estantes, estaba exactamente en su lugar. Sin embargo, detrás de esa apariencia de orden, había una mente en violento desorden. Había escuchado la noticia. Ethan Callahan estaba de vuelta. Mara dejó su taza de té suavemente y miró la pantalla de la tableta, donde acababa de aparecer un titular de un periódico local. «Ex soldado compra la granja de Caroline Callahan por un precio simbólico. $1. Eso fue lo que Mara había puesto deliberadamente en la lista para deshacerse del recuerdo. Ahora, ese mismo dólar se le atascaba en la garganta. No era porque la granja no valiera nada, no lo era. Era porque había querido cortar los lazos por completo. La propiedad había pertenecido una vez a Caroline, la amiga de la infancia perfecta que Mara siempre había admirado y odiado. Caroline tenía todo lo que Mara nunca tuvo: padres amorosos, un hogar cálido, la mirada afectuosa de los maestros, y más tarde, el hombre que Mara había amado en secreto: Ethan. Mara, por otro lado, había sido una niña abandonada, criada en el ruinoso orfanato estatal. Había crecido en la privación y el silencio. La mera existencia de Caroline era un cruel recordatorio de que Mara no pertenecía al mundo del amor, de que siempre estaría al margen de la vida de los demás. Cuando Caroline murió, Mara se sintió aliviada. Nunca lo dijo en voz alta, pero en el fondo, creía que la vida finalmente había igualado las cosas. Había estado al lado de Caroline en sus últimos días, la única que realmente sabía cuán frágil había sido Caroline. Había aprovechado la oportunidad. Lo había racionalizado todo y había borrado el pasado, incluida la niña, incluida la Sneinazon de... Lily era lo que quedaba de Caroline. Una prueba viviente del amor, de la vida que Caroline había tenido una vez. Y también algo que Mara quería borrar. Levantó el teléfono y llamó a su abogado personal, Vincent Hale. «Ethan Callahan está investigando el testamento», dijo, su voz firme pero con un filo de acero. Vincent estaba preparado. «Pasaremos a la ofensiva. Estoy redactando una petición de custodia. Alegaremos que la abandonó, que no tiene ingresos estables,
que puede tener un trauma psicológico relacionado con la guerra, no apto para cuidar de una niña. ¿Y yo?, enunció Mara. Soy la única que ha cuidado de la niña desde que Caroline murió. Al menos en el papel. Eso tiene que tener peso. Pero sabía que si Ethan recuperaba a Lily, todo se desmoronaría. No solo su reputación, sino la frágil sensación de control que tanto le había costado construir. No había terminado. Llamó a otro contacto, Jack, un psicólogo con el que había trabajado antes. Necesito un archivo que demuestre que Caroline mostraba signos de inestabilidad mental cerca del final. Tengo algunas recetas antiguas y algunas notas escritas a mano. No dio más detalles, dejando solo una instrucción firme. Hazlo convincente. Mientras tanto, en la granja, se desarrollaba otra tarde tranquila. Ethan y Lily estaban sentados en los escalones de madera, cada uno con una taza de chocolate caliente que se enfriaba. La niña dibujaba trazos simples e infantiles, formando la imagen de 3 personas, ella misma, Ethan, y una figura tenue y sombría en el fondo. ¿Mi mamá?, murmuró Lily cuando Ethan le preguntó quién era. Se quedó sin palabras. Sus dedos rozaron ligeramente ese contorno tenue, como si tocara un recuerdo que aún no se había desvanecido. ¿Eres feliz aquí?, preguntó. ¿Lo soy? Si la señorita Mara deja de estar enojada. Las palabras le quitaron el aliento. Incluso con él allí, incluso pudiendo sonreír, dibujar y tomar chocolate, todavía había una sombra que se arrastraba en sus sueños, en cada pequeño gesto. Ethan miró a su hija. Su pecho se oprimía. Ahora lo entendía. La batalla que se avecinaba no solo se libraría en el tribunal. Se trataría de borrar las heridas invisibles que Mara había dejado atrás, las cicatrices que nadie podía ver, pero que estaban grabadas profundamente en el corazón de una niña, y juró que no dejaría que el pasado se repitiera. En los días siguientes, Ethan vivió en una carrera contra el tiempo. Por un lado, cuidaba de Lily, ayudándola lentamente a liberarse del miedo invisible que Mara había plantado en ella. Le enseñó a leer, arregló la granja y, lo más importante, le habló de Caroline, del amor ilimitado que su madre sentía por ella. Por otro lado, Ethan y el abogado Marcus Dean trabajaron urgentemente para reunir pruebas. Ya habían enviado el testamento, con su firma sospechosa, para un análisis forense, y Marcus estaba preparando la documentación legal para contrarrestar la demanda de Mara. Aún así, la sensación de que faltaba una prueba decisiva atormentaba a Ethan. Necesitaba algo que no solo demostrara que Mara había falsificado los documentos, sino que también confirmara claramente las verdaderas intenciones de Caroline. Una tarde fría, mientras Lily jugaba felizmente con el perro callejero que Ethan había acogido, él regresó a la antigua habitación de Caroline, ahora vagamente limpia y convertida en un estudio y sala de juegos para la niña. Miró a su alrededor. El tenue aroma a lavanda seca todavía flotaba, trayendo consigo un torrente de recuerdos agridulces. Los dedos de Ethan rozaron las gastadas tablas de madera del suelo, y una sensación vaga e insistente lo atrajo. Recordó cómo Caroline solía esconder pequeños recuerdos en lugares en los que nadie pensaría en buscar. Presionó suavemente una de las tablas cerca de la ventana. Se sentía un poco suelta. Usando las yemas de sus dedos, la levantó, y la tabla se soltó, revelando un pequeño espacio hueco debajo. Dentro yacía una pequeña caja de madera, vieja y cubierta de polvo. El corazón de Ethan latía con fuerza. Con cuidado, la sacó. Envuelto en un trozo de lino amarillento, había un diario encuadernado en cuero gastado, y un fajo de papeles atado con una cinta azul pálido, ahora descolorida por el tiempo. Abrió el diario primero. En la portada, con una letra pulcra, estaban las palabras «Pensamientos de Caroline», seguidas de una fecha de mucho antes de que él desapareciera. Ethan pasó las páginas, sus manos temblaban. Cada palabra, cada línea de los pensamientos de Caroline cobraba vida ante él. Escribía sobre cuánto lo extrañaba, sobre la soledad que llenaba la casa en su ausencia,
Y luego llegó a las últimas páginas, donde la letra se había vuelto débil e inestable. La enfermedad me está consumiendo día a día. Dijeron que no me queda mucho tiempo. Mara, ella siempre está rondando a mi alrededor. Sigue diciéndome que debería poner mis asuntos en orden, diciendo que nunca volverás. Me entregó papeles, me dijo que firmara. Dijo que era por el bien de Lily, pero no confío en ella. Siempre hay una frialdad en sus ojos. Sé lo que realmente quiere. Intenté negarme, pero estoy demasiado débil. Ni siquiera sé lo que firmé, pero hay una cosa que sí sé con certeza. Los últimos trazos de la pluma estaban borrosos, probablemente porque Caroline había estado llorando mientras escribía. Ethan no pudo contenerlo más. Las lágrimas corrían por su rostro en gruesas gotas. Por primera vez desde el día en que se enteró de la muerte de Caroline, lloró sin contención, completamente, sin vergüenza. El dolor, la ira, la aplastante culpa por no haber estado allí, y el amor ilimitado por su difunta esposa y su pequeña hija, todo se liberó. El diario era la voz de Caroline, su último grito de ayuda, la prueba más innegable de los crímenes de Mara. Ethan se secó las lágrimas rápidamente. Sus manos temblaban mientras abría el resto de los papeles. Era otro testamento, escrito a mano pero aparentemente inacabado. Las palabras en la parte superior decían: «Este es el testamento de Caroline M. Callahan. Todos los bienes serán transferidos a mi hija Lily Grace Callahan y su tutor será Ethan J. Callahan, si regresa, o serán puestos bajo la administración del Fondo Fiduciario para Niños local, si Ethan no regresa». Pero este testamento no llevaba la firma de Caroline. Solo una nota garabateada en el margen. Mara me impidió firmar. Dijo que este no era válido. Quería que firmara otro. Ahí estaba, la prueba decisiva. El diario y el testamento sin firmar eran la verdadera voz de Caroline, exponiendo todo el plan de Mara. Ethan llamó inmediatamente a Marcus Dean. Su voz temblaba, pero transmitía una firme determinación mientras relataba lo que acababa de encontrar. Marcus se quedó en silencio por un largo momento al otro lado de la línea, y luego su voz resonó, rebosante de emoción y determinación. «Ethan, encontraste la prueba de oro. Ese diario es el testimonio de Caroline. Ese testamento sin firmar muestra su verdadera intención. Tenemos suficiente. Solicitaré un nuevo juicio de inmediato y presentaremos cargos contra Mara Vincent por falsificación de documentos, abuso de confianza y abandono de menores». Ethan colgó, su corazón hinchado con una sensación de alivio y determinación que nunca antes había sentido. Ya no estaba a la defensiva. Ahora sostenía el arma más poderosa de todas, la verdad. En ese mismo momento, en su lujosa casa, Mara Vincent estaba sentada bebiendo café, sonriendo satisfecha por el plan de contrademanda contra Ethan que Vincent Hale había preparado. Todo se estaba desarrollando exactamente como ella quería. Justo entonces sonó el timbre. El cartero le entregó un sobre grueso, sellado con el timbre del Tribunal del Condado. Mara frunció el ceño, un destello de confusión cruzando su rostro. Abrió el sobre de un tirón, y mientras sus ojos captaban las primeras líneas de la citación: «Notificación de petición de nuevo juicio en el asunto de la herencia de Caroline M. Callahan y la tutela de Lily Grace Callahan, incluyendo acusaciones de falsificación y abuso». Su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por el miedo y la conmoción. La taza de café se le escapó de los dedos, haciéndose añicos en el suelo de mármol, enviando afilados fragmentos de porcelana por toda la habitación. El juego había cambiado, y por primera vez, Mara sintió que la oscuridad se cernía a su alrededor. La atmósfera en la sala del Tribunal del Condado era tan pesada que se sentía sofocante. Muros de piedra fría y gris, largos bancos de madera y asientos rígidos e inflexibles creaban un espacio a la vez solemne y opresivo,
El juez Ellison, un hombre de mediana edad de rostro severo y cabello entrecano, estaba sentado en lo alto del estrado. Esto no era simplemente una disputa sobre propiedades o derechos de custodia. Era una batalla por la verdad, por la justicia y por el futuro de una niña. A un lado, estaba sentado Ethan Callahan, con la espalda recta y la mirada firme. A su lado, el abogado Marcus Dean, tranquilo pero exudando una confianza serena. Entre ellos, Lily Grace, de 5 años, sentada en una silla de cuero, sus pequeñas piernas colgando sobre el suelo. Incluso con las seguridades de Ethan, la niña no podía ocultar su inquietud. Sus manitas aferradas con fuerza al dobladillo de la camisa de él. Frente a ellos estaba Mara Vincent, elegantemente vestida, su cabello dorado recogido en un moño impecable. A su lado, el abogado Vincent Hale, con una expresión fría y calculadora. Mara intentaba mantener un aire de compostura, sus labios curvados en una fina sonrisa. Pero sus ojos seguían lanzando miradas hacia Ethan y Lily, como un animal acorralado evaluando su próximo movimiento. El juicio comenzó. Marcus Dean se levantó para presentar las primeras pruebas. «Señoría», dijo Marcus con voz firme. «Mi cliente, Ethan Callahan, regresó después de años de ser dado por desaparecido en acción. Fue despojado ilegalmente de sus derechos parentales. Para probar esto, presentamos el certificado de nacimiento de Lily Grace Callahan, que claramente enumera al padre como Ethan J. Callahan y a la madre como Caroline M. Callahan. Entregó el documento al juez. Y para corroborar aún más la relación biológica padre-hija, realizamos una prueba de ADN entre mi cliente, Ethan Callahan, y Lily Grace Callahan. Marcus presentó un sobre sellado. Los resultados, verificados por un laboratorio de prestigio, confirman una probabilidad de paternidad del 99.99%. Mara Vincent, que se había esforzado por mantener la compostura, de repente se puso pálida. La fina sonrisa desapareció de sus labios, reemplazada por una expresión de inconfundible horror. Se sacudió tan bruscamente que casi volcó el vaso de agua que tenía delante. El ADN era una prueba que no podía ser negada, que no podía ser manipulada. A continuación, dijo Marcus, sin darle a Mara la oportunidad de recuperarse, presentamos el informe del experto en caligrafía. El especialista confirmó que la firma de Caroline M. Callahan en el testamento presentado por la señora Mara Vincent fue falsificada u obtenida bajo coacción cuando Caroline no se encontraba en un estado mental estable. Hay trazos temblorosos e irregulares y una falta de firmeza que no coincide con la escritura de Caroline cuando estaba en su sano juicio. El abogado de Mara, el señor Hale, se levantó inmediatamente para objetar, argumentando que Caroline había estado gravemente enferma, incapaz de escribir con claridad, y que Mara solo había actuado según los deseos de su mejor amiga. Luego, la señora Lucy fue llamada como testigo. La anciana se acercó lentamente al estrado, su rostro surcado por las profundas líneas del tiempo, pero sus ojos firmes. Relató los últimos días de Caroline, la llegada de Mara, las palabras que Mara usaba para sembrar la desesperación y, lo más importante, el último deseo de Caroline. Si Ethan vuelve, dile que no quiero perder a mi hija. Dile que Lily es mi todo y que nunca se la entregaré a Mara. La sala del tribunal se quedó en silencio. Las palabras de la señora Lucy resonaron como una campana solemne, llevando el aliento de alguien que ya no estaba entre los vivos. Luego vino el testimonio de la empleada, Ruth Delgado. Con las manos temblorosas, describió los borradores del testamento defectuosos, con la firma vacilante de Caroline, y cómo Mara había presionado repetidamente a Caroline para que firmara documentos mientras estaba frágil. También reveló que Mara había falsificado el certificado de defunción de Ethan, convirtiendo a Caroline en viuda para legitimar su apropiación de la herencia. El abogado Hale intentó contraatacar, acusando a los testigos de calumnia, pero las pruebas físicas,
los resultados de ADN y los relatos honestos de los testigos habían comenzado a formar un peso innegable. Finalmente, Mara Vincent fue llamada al estrado. Mantuvo una compostura forzada, incluso logrando una leve sonrisa hacia el juez Ellison en un último intento de salvar su posición. «Señoría», comenzó Mara, su voz aún dulce, pero teñida de amargura y furia reprimida. «Yo solo quería hacer lo correcto. Caroline, ella era mi mejor amiga. Me lo dio todo porque estaba en pánico, enferma, incapaz de cuidarse a sí misma o a la pequeña Lily. Cuidé de Caroline cuando nadie más lo haría. Fui la única que se quedó a su lado». Hizo una pausa, sus ojos brillando mientras los fijaba directamente en Ethan, un sutil desafío en su mirada. «No me disculparé por sobrevivir, señor. No me disculparé por tratar de reconstruir mi vida de los escombros cuando otros ya se habían rendido». Sus palabras provocaron un murmullo en la sala. Estaba tratando de presentarse como la víctima, la herida obligada a luchar sola por la supervivencia. Sin embargo, Marcus Dean había anticipado esto. Llamó a un experto psicológico que había analizado el informe psicológico falsificado que Mara había intentado fabricar sobre Caroline. El experto confirmó que el informe era inexacto, no reflejaba la verdadera condición de Caroline y mostraba claros signos de manipulación. Y entonces llegó un momento fatídico. El juez Ellison miró a Lily Grace, la niña sentada cerca de la pierna de Ethan. «Lily Grace Callahan», dijo el juez, su voz suave pero resonando en toda la sala. «¿Quieres decir algo al tribunal?» Lily levantó la cabeza. Sus grandes y redondos ojos se movieron del juez al pálido rostro de Mara, y luego a Ethan. Tembló ligeramente, pero con la mano firme de Ethan sosteniendo la suya, reunió todo su coraje. «Extraño a mami». La voz de Lily era suave, pero resonó claramente en el silencio de la sala. «Mami dijo que tenía un papá. Me dijo, lo he estado esperando durante mucho tiempo. No quiero que me envíen lejos de nuevo. No soy su hija. Solo soy la hija de mi papá». Lily señaló a Mara. Luego se aferró aún más a la mano de Ethan. «No necesito dulces. Solo quiero que me llamen por mi nombre, estar con mi papá y que no me vuelvan a enviar lejos». Toda la sala quedó en absoluto silencio. Las palabras inocentes y sinceras de una niña abandonada golpearon directamente la conciencia de todos los presentes. Los ojos de Lily no eran solo una acusación, eran una súplica, una fe inquebrantable en el amor de un padre. Incluso el juez Ellison dejó escapar un suspiro silencioso. Su expresión se suavizó. Mara Vincent se quedó helada en el estrado, su rostro sin color, su sonrisa completamente desaparecida. Quería gritar, objetar, pero no le salían las palabras. Las palabras de Lily eran el veredicto más duro. No de la ley, sino de la misma niña que había intentado borrar. El juez Ellison golpeó su mazo con fuerza, el sonido resonando en la cámara. Basado en la evidencia presentada, incluyendo el certificado de nacimiento, los resultados de la prueba de ADN, la verificación de la firma, las declaraciones de los testigos y, muy notablemente, el testimonio profundamente conmovedor de la propia Lily Grace Callahan, declaró el juez, su voz firme y resuelta. Este tribunal dictamina: el testamento presentado por la señora Mara Vincent con respecto a la herencia de Caroline M. Callahan se declara por la presente inválido. La propiedad de la granja y todos los bienes de Caroline Callahan se transfieren legalmente a su única heredera, Lily Grace Callahan. Además, la tutela legal completa y permanente de Lily Grace Callahan se otorga a su padre biológico, Ethan Callahan. Fijó su mirada en Mara. «Señora Mara Vincent, el tribunal ordenará una investigación adicional sobre los cargos de falsificación de documentos, abuso de confianza y abandono de menores». Ethan levantó la cabeza. Las lágrimas brotaron una vez más. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, de justicia. Se levantó, se acercó a Lily. Ella lo miró con los ojos brillantes. «Lily», susurró Ethan,
pronunciando el nombre de su hija por primera vez sin duda ni vacilación. Vámonos a casa, cariño. Vámonos a casa. El abrazo de Ethan era el puerto seguro que Lily había anhelado durante los últimos 5 años. Enterró su rostro en su pecho y sollozó, lágrimas de felicidad. Por fin, después de tantos días solitarios, se había hecho justicia. Unas semanas después del histórico juicio, mientras los últimos rayos de sol de otoño se extendían por el valle de Havenwood, la vieja granja Callahan había adquirido un nuevo aspecto. Ya no era un lugar olvidado y dilapidado, sino un hogar cálido lleno del aliento de la vida y la esperanza. Ethan y Lily trabajaron codo a codo para restaurarlo todo. Él arregló el techo con goteras, reforzó la cerca podrida, mientras que Lily, con sus pequeñas manos, lo ayudaba cuidadosamente a arrancar las malas hierbas y limpiar las ventanas. Bajo el cuidado de Ethan, Lily Grace cambió con cada día que pasaba. Ya no se encogía en los rincones de una habitación, ni se sobresaltaba con ruidos repentinos. El miedo que llevaba el nombre de Mara se desvaneció lentamente de su joven mente, reemplazado por una confianza inquebrantable en el calor de los brazos de su padre. La risa brillante de Lily se había convertido en el sonido más familiar de la casa, ahuyentando los años de dolor silencioso. Ethan le enseñó pacientemente a Lily a cortar leña, a mantener la chimenea caliente en las noches frías y a cuidar el pequeño jardín. Cada noche, le leía no solo cuentos de hadas, sino también libros sencillos sobre ciencia e historia. Lily, que una vez fue una niña que aprendía de los viejos libros de su difunta madre, ahora era guiada por Ethan hacia un mundo de conocimiento mucho más amplio. Estaba ansiosa por aprender. Sus ojos brillaban de curiosidad y de la alegría de vivir finalmente como una niña de verdad. «Papá, ¿sabes qué era lo que más le gustaba plantar a mamá?», preguntó Lily una tarde, mientras ordenaban el jardín trasero. Ethan sonrió, su corazón lleno de ternura mientras miraba a su hija. «A tu mamá le encantaba plantar manzanos, Lily. Solía decir que los manzanos representaban una nueva vida, la esperanza y las estaciones de fruta dulce, incluso después de soportar los inviernos más duros». Lily asintió. Su mirada se desvió hacia un viejo manzano marchito no muy lejos. Una hermosa mañana, Ethan decidió que era el momento. Llevó a Lily al pequeño cementerio del pueblo, donde descansaba Caroline. Su tumba yacía bajo un arce, que ya se estaba volviendo de un rojo brillante con el otoño. Ethan llevaba un ramo de flores silvestres, que Lily había recogido ella misma, junto con un joven manzano en una maceta. Colocaron el ramo sobre la lápida. Lily Grace tocó suavemente las letras talladas del nombre de su madre. Sus ojos brillaron, no con la tristeza desesperada de sus días solitarios, sino con algo más suave. «Mamá», susurró Lily, su voz clara y pura. «Cumplí mi promesa. Encontré a papá. Es muy amable, hace las mejores gachas y nunca me hace sentir miedo. Te extraño mucho, pero sé que estarías feliz de que papá haya vuelto». Ethan se arrodilló y envolvió a su hija en sus brazos. La paz se extendió por su corazón. Colocó su mano suavemente sobre la lápida de Caroline. «Mi amor, estoy en casa. Encontré a Lily. La protegeré con mi vida. Se ha hecho justicia». Luego, padre e hija plantaron el joven manzano junto a la tumba de Caroline. Ethan cavó el hoyo. Lily colocó cuidadosamente el arbolito dentro, y juntos lo rellenaron con tierra y lo regaron. El tierno árbol verde se erigió allí como un símbolo de un nuevo comienzo, de la vida que continúa, de la promesa de dulces cosechas por venir. Cuando regresaron a la granja, Lily Grace corrió directamente a su habitación. Sacó el diario nuevo que Ethan le había regalado, su primera página aún en blanco. Sosteniendo su lápiz con cuidado, comenzó a escribir su primera entrada en su propio diario. Su letra era torpe, pero llena de sentimiento. «Hoy papá realmente volvió a casa. Sí. Esta granja es nuestra. Ya no tengo miedo.
Tengo un hogar y tengo a papá. Amo mucho a papá y a mamá. La luz del sol de finales de otoño se filtraba por la ventana, derramándose sobre la página en blanco donde la escritura de una niña había encontrado la paz y la felicidad. Ethan Callahan, un soldado roto que regresaba del campo de batalla, se había convertido ahora en un padre firme que descubrió el sentido de su vida en la presencia de su pequeña hija. La granja de $1, una vez la raíz de la pérdida y el dolor, se había convertido ahora en el punto de partida de un nuevo capítulo, rebosante de amor y esperanza. Y este fue el viaje de Ethan y Lily Grace, una historia llena de lágrimas, pero rebosante de una esperanza que conmovió profundamente nuestros corazones. De un trato que valía solo $1, por lo que parecía ser una granja sin vida, la vida abrió inesperadamente la puerta al destino, a la familia y a una agotadora lucha por la justicia. A través de esta historia, hemos sido testigos de cómo Ethan Callahan, un soldado que regresó con el corazón endurecido, creyendo que lo había perdido todo y destinado a vivir en soledad, de repente encontró la luz de su vida en la palabra papá, pronunciada por una niña que nunca antes había conocido. Y la pequeña Lily Grace, la figura central que tocó nuestros corazones tan profundamente, nos enseñó sobre la fuerza de la fe, la resistencia casi increíble necesaria para enfrentar la soledad, el abandono y las mentiras. Incluso cuando fue tratada con crueldad, incluso cuando fue aislada, la llama de la esperanza por un padre todavía ardía en su corazón. Es una lección sobre el milagroso poder curativo del amor genuino, y sobre cómo incluso el niño más pequeño puede superar todas las dificultades para encontrar la verdadera felicidad. La vida de Lily es una prueba viviente de que la luz siempre encontrará su camino, incluso a través de la oscuridad más profunda. Pero la historia también es una seria advertencia. A través del personaje de Mara Vincent, la codicia, la envidia y las cicatrices del pasado la habían convertido en alguien dispuesto a pisotear la felicidad de otros, a torcer la verdad y a explotar la confianza. Es un recordatorio de que el mal no siempre se revela abiertamente. A veces se esconde bajo una fachada impecable y las palabras más dulces. Las consecuencias del engaño y la falta de conciencia, al final, serán expuestas y pagadas muy caro. Siempre debemos ser conscientes de lo que damos y lo que aceptamos, porque el peso de las malas acciones puede perdurar por mucho tiempo. La mayor lección que podemos extraer de esta historia es esta: la verdad siempre tiene el poder de vencer a la oscuridad, y el amor sincero, ya sea unido por la sangre o por la humanidad, es el faro que guía a las almas perdidas a casa. No importa cuántas pruebas nos ponga la vida, no importa cuántas puertas parezcan cerrarse, debemos aferrarnos a nuestra fe en lo que es bueno y a nuestra propia fuerza interior para superarlo todo. Después de escuchar esta historia profundamente conmovedora, ¿qué fue lo que te dejó la impresión más fuerte sobre Ethan, Lily o incluso los giros legales? ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en tu propia vida en el que tuviste que luchar por la verdad, por tu familia o incluso por ti mismo, y de alguna manera encontraste la fuerza para superarlo? Me encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Por favor, siéntete libre de abrir tu corazón, porque creo que cada una de nuestras historias tiene valor, y, a veces, simplemente ser escuchado es la mayor sanación que nuestras almas pueden recibir. Mis queridos amigos, la vida puede ser complicada, pero nunca olvidemos que siempre hay cosas simples y hermosas esperándonos. Cuídense mucho y aprecien a los seres queridos que están a su lado.